Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Hoy es lunes 30 de noviembre del año 2015. Se nos fue ya el año, como se dice, y bueno, entramos en diciembre, que siempre ha sido un mes lleno de esperanza para repartir, lleno de nostalgia y naturalmente, por lo tanto, también lleno de alegrías, de encuentros y de desencuentros, y de preludio de lo que va a ser sin duda el brillante año 2016 para la nación dominicana. No importan los nubarrones, puesto que se diría que solo van de paso cuando por aquí enrarecen la atmósfera de los y las dominicanas. El presidente de la República se encuentra en París, participando junto a 139, con él 140 mandatarios y líderes mundiales, que ahí se han reunido con el propósito de abordar el tema nuevamente del cambio climático y discutir medidas mundiales para enfrentarlo. Y uno diría a veces, bueno, para verle llegar más que para enfrentarlo. El cambio climático es consecuencia misma de lo que se sabe. De hecho, se dice, la prensa da cuenta de que la República Dominicana, entre sus posiciones, va a plantear o se va a comprometer a la reducción de un 25% de la emisión de gases de efecto, que generan el efecto invernadero y que afectan directamente, son parte de todos estos gases que emite el hombre produciendo desde vacas hasta cualquier otra cosa. Dice la nota, o supongo que fue en otro de los periódicos que vi, que ahí el presidente estaría planteando esta posición o este compromiso de un país que como el nuestro no es precisamente el que más, no está aquí, creo que fue en el periódico El Día que le vi. No es precisamente un gran productor de estos gases, ni su aporte es sustancial en términos de contaminación, por ejemplo, del área del Caribe. Primero por la condición misma isleña que tenemos y de confluencia no solo de corrientes marinas, sino de vientos. Y también por la propia geografía nuestra, la orografía nacional, que nos permite tener grandes alturas y grandes cordilleras, 3 grandes cordilleras, siendo la central una de las más importantes. Eso nos da incluso la posibilidad de ser, asumiendo compromisos hacia nosotros mismos más que hacia el exterior, pero a partir de nuestro esfuerzo para recomponer las cosas aquí adentro en materia climática y en materia del cambio climático y todo esto, hacerle grandes aportes al planeta, en tanto la calidad del oxígeno y del aire
que respiramos en determinados lugares de la geografía nacional todavía conservan una altísima calidad. Y esto es el resultado de que la emisión que hacemos de estos gases dañinos, por así decirlo, al clima y a la atmósfera, pues aquí no han alcanzado el pico que sí han alcanzado en los países desarrollados, que son los que han resistido hasta ahora este tema. Pero cabe decir que esta reunión en París de todos estos líderes mundiales, esperada por la comunidad más radical en defensa de la naturaleza y en la exigencia de que se asuman medidas y que quienes las deben de asumir son los países desarrollados y entre otros, bueno, todos los que están ahí representando a sus naciones y a sus poblaciones, a sus pueblos. Entre estos, el presidente de la República, que ya ha dicho que ese encuentro como tal es un encuentro simbólico y que la participación de los presidentes, el presidente estará hablando justo quizás en estos momentos o ya habló. Nosotros le tendremos la oportunidad de presentarlos más tarde, presentarle la intervención presidencial nuestra en París. El presidente pues ha dicho que este encuentro es más que nada para darle un espaldarazo una participación simbólica con palabras de adhesión a lo que los técnicos que representan a todos los países, a todas las naciones, pues hayan arribado en tanto compromiso y en tanto consenso. Y la verdad es que la humanidad, y no solo los que están congregados ahí en París y que han sido, que mantienen una suerte de campaña, de batalla campal, como se dice, sino la humanidad espera de estos líderes un compromiso bastante más serio con respecto a las metas que debemos proponernos para proteger el planeta y para garantizarle a las nuevas generaciones de humanos, pero en principio, bueno, digamos que de dominicanas y de dominicanos, garantizarle una casa, un hábitat planetario que garantice la calidad de vida de estos como pobladores privilegiados de la tierra. Saludemos y esperemos la participación del presidente y de nuestros técnicos en este importante cónclave. Quiero que me permitan hacer referencia a un tema sobre el cual la Presidencia de la República viene trabajando hasta el punto ya de haber concretado de alguna manera una especie de diálogo o de mesa de trabajo con los sectores productivos nacionales para fortalecer, digamos, o para nutrir todo el andamiaje, el marco jurídico que garantiza que nuestros productores puedan ser exportadores. Y vale el anuncio que he hecho por el señor Jean Alain Rodríguez. Jean Alain, quien es el director del CIRD, que dice, y esto es lo importante para el caso, que afirma que la intención con la que se trabaja desde el gobierno del presidente Danilo Medina y en particular desde el CIRD es para fortalecer la cultura exportadora del país. Podríamos decir y hasta incluso cuestionar esto de cultura exportadora, en el sentido de que no tenemos cultura exportadora.
Y no tenemos cultura exportadora en general, a pesar de que hay grandes rubros industriales que simplemente han sido de exportación, pero esto desde la colonia misma, y no han variado mucho las cosas desde entonces. Somos nosotros exportadores de café, o lo éramos en su momento, creo que todavía, de café, aunque importemos café, creo que todavía somos exportadores de café, café, azúcar, cacao y, bueno, oro, como resultado de una industria, de la extracción y el procesamiento de este precioso metal. Pero las culturas se generan a partir precisamente de los pueblos mismos. O sea, usted no puede hablar propiamente solo de cultura exportadora en función de los industriales que siempre han exportado. Esa es una cultura exportadora y sabemos en función de cuáles modelos se fue articulando y se mantiene y se mantendrá. Ahora, cuando hablamos de una cultura exportadora, estamos hablando de que a partir del emprendimiento innovador de las pequeñas, medianas empresas del país y de las grandes, naturalmente, se busquen otros nichos de exportación y de competencia. ¿Por qué no ha habido cultura exportadora? Bueno, esencialmente porque los industriales se acostumbraron a un mercado interno que satisfacía su voracidad, o que estaba en su zona de seguridad, de tranquilidad, de confort, y eso daba para todo. Cambiaron las cosas, cambió el entorno, y bueno, la realidad es que el entorno obliga a cualquier país a esto mismo. Los ecuatorianos, los hondureños, los guatemaltecos, los venezolanos, todos tendrán, y cuando hablo de ellos, hablo de sus economías, tendrán que construir una cultura exportadora, que no fortalecerla, porque en nuestro caso, insisto, no ha existido. Es cuestión de que el dominicano se vea a sí mismo como productor, no de los 4 o 5 rubros permanentes de la colonia como de exportación, sino incluso como productor de turismo, que es una suerte de exportación en términos de la operación financiera y demás. Venta de servicios. Estamos exportando una cultura del servicio para visitantes que vienen a vacacionar, a coger el sol que yo quisiera coger, a bañarse en la piscina que Ricardo quiere bañarse, todo aquello. Pero eso lo destinamos para la generación de divisas, de empleo y para arrastrar a todo el aparato productivo agropecuario que ha de alimentar dentro de poco a 10 millones de turistas, es decir, a una cantidad similar a la que somos como habitantes, pobladores de este territorio. Entonces, de lo que se trata es de crear una nueva cultura en las nuevas generaciones de productores y de innovadores y de emprendedores dominicanos, y a que encuentren nichos de mercado que aquí no se dan y que posiblemente por 1000 razones se dan en otros lugares. El dominicano debe verse en general como, más que como un simple productor de fruta, de ensalada, de ají y cosas de ese tipo, puede verse como se ven hoy importantes emprendedores e innovadores dominicanos que están visualizando en el mercado que se nos dice también es nuestro, visualizando oportunidades y fortaleciendo la potencialidad exportadora del país. En realidad se trata de que a este tema el presidente de la República
su ministro de la presidencia, el señor Gustavo Montalvo, y entre otras de las instituciones que componen esta mesa a la que hemos hecho referencia, el señor Jean Alain Rodríguez, quien es el director del CIRD, han prestado y prestan una atención constante a este asunto y ya se ha rendido cuenta de la labor que vienen desarrollando a propósito de este interés por crear, se me pierden estas notas, por crear las condiciones para favorecer al sector emprendedor o industrial que se hace exportador, que produce otras cosas. Y se habla, y hay que destacar entre las cosas que dijo Jean Alain Rodríguez en un almuerzo a un diario, el Diálogo Libre, del periódico Diario Libre, que destacar el tema de lo que tiene que ver con los avances que han hecho que se hacen en las aduanas del país a propósito de reducir el costo, pero además de favorecer esta actividad, la exportadora. Se habla ya de que este año que viene se establecerá generalizadamente la ventanilla única, supuesta también a generar una reducción importante en el proceso de exportador en general. Y el tema de cómo esta ventanilla única de comercio exterior en la que se está trabajando es un tema de las mesas de exportaciones y competitividad para que en menos de un año esté en pleno funcionamiento. Es decir, que es importante que desde la Presidencia de la República se le esté dando acompañamiento a estos sectores industriales, que bien pueden, como dijo el presidente en un momento dado, representarse a sí mismos y sí pueden defenderse a sí mismos. Sin embargo, es del interés del presidente darle acompañamiento, estímulo decidido en términos políticos. Y esto se expresa en la vinculación que ya se sabe existe en la nueva política exterior de esta administración del presidente Danilo Medina y del canciller Navarro, entre otros, y su anterior incumbente del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Carlos Morales Troncoso, de convertir el servicio exterior dominicano, el diplomático, convertirlo en promotores de las exportaciones. Vincular la actividad de estos como promotores, facilitadores y oficinas en el exterior que estén en capacidad de ofrecer todas las informaciones y de hacer todas las tramitaciones necesarias para que esta actividad exportadora de nuestros productores, que tiene que ver con los consulados, obviamente, pues pueda potenciarse hasta el punto de que la economía dominicana, que ya se ha dicho es una de las economías más abiertas con las que existen en el continente, por no hablar del mundo, en el continente, solo podría sobrevivir en el futuro, incluso alcanzar un alto grado de salud, de desarrollo y de calidad de vida para las y los dominicanos, sí, como contrapartida a este despatillarse del modelo nuestro,
abrirse totalmente a las potencias, incluso comerciales más importantes y económicas en general, si no construir, no hablo de fortalecer, sino si no construimos una cultura exportadora en los dominicanos. Esto quiere decir en las nuevas generaciones de dominicanos. Esto quiere decir que, aunque parezca arbitrario hacer la asociación, que entre tan extendida educación, universidades del país, públicas y privadas, se tiene que ayudar a construir esa cultura exportadora. Es decir, o le inculcamos al dominicano como parte, algo que no lo generamos nosotros, sino que nos viene en gran medida de todo el entorno, que es que somos brutales importadores. El dominicano goza de la importación. Y no hablo de los comerciantes que se ganan su cuarto. Al dominicano y a las dominicanas les gusta estar al último hit de la moda. Les gusta comprar el carro más reciente, de todas las marcas habidas y por haber. Les encanta la ropa interior de Victoria's Secret. Les gustan los juguetes de Miami. El dominicano tiene una cultura de consumo que atraviesa, y no voy a hablar de las cosas buenas que se comen, que atraviesa desde el vino naturalmente, que atraviesan por la importación. Bueno, pues al dominicano hay que inculcarle, que ya esto no lo podemos nosotros hacer, eso nos viene, lo de la importación y el consumo. Hay que inculcarles, y no digo inculcarnos, porque ya somos un poco viejos para esto, pero a los jóvenes dominicanos hay que inculcarles la idea de que como productores debemos ver no solo a este mercado interno relativamente pequeño, o al mercado caribeño relativamente grande, o de cierto tamaño, ¿verdad? De 40 millones y tanto de habitantes, sino que el dominicano tiene que verse a sí mismo frente al mundo, porque si nosotros consumimos cosas chinas, ¿por qué los benditos chinos no pueden consumir cosas dominicanas? Nosotros producimos cosas que ellos aprecian. Y me estoy yendo al otro lado del planeta. La realidad es que siendo pequeños, sumamente pequeños, y el mercado interno nuestro muy limitado, nosotros tenemos la oportunidad como país, oiga, uno entre 300 y tantos, y nada más somos 10 millones. Cuando usted viene a ver, nosotros tenemos, es como si jugáramos más número de la lotería. Nosotros tenemos más oportunidades de sacarnos a la loto, por así decirlo, como país. Ahora, eso se tiene que inculcar, porque de lo contrario, se va a permitir, va a generarse una cultura en él y las dominicanas receptiva. Sí, nosotros queremos dar al último güey de la moda, nosotros queremos tener el mejor carro, nosotros queremos tener túneles gigantescos, nosotros queremos tener edificios, muchas acrópolis, muchos ágoras y muchos centros comerciales. Y todo lo que se vende ahí, con escasas excepciones, es producido aquí. Entonces, naturalmente, con una cultura del consumo de lo importado, usted no va a construir una cultura de la exportación. Usted tiene que construir una cultura productiva nacional y sobre esta, o a partir de ella, o fusionada con ella, construir una cultura de la exportación que nos permita captar, si se quiere llevar a esos términos, captar divisas y comprar en divisas
captar divisas y comprar en divisas. Es decir, gastar. Hasta ahora lo que nosotros hacemos es producir pocas divisas y gastar mucho en divisas. En una relación que los economistas llaman déficit. Entonces estamos en déficit con Centroamérica, comercial. Estamos en déficit, tenemos un déficit permanente. Eso es una de las variables más fijas que tiene el modelo de la economía dominicana. El bendito déficit en su relación con el exterior. Siempre parecería que estamos condenados a siempre importar más de lo que exportamos. Y naturalmente, en esa relación desigual, vamos perdiendo, según se dice. Lamento haber extendido pero quería hacer este comentario porque los jóvenes, básicamente los jóvenes, que asuman emprendimientos, deberían estarlo haciendo ya, no en función del pequeño mercadito nuestro, que en general no es pequeño, pero cuando se va usted a lo particular, bueno, son pocos los que consumen, por ejemplo, Rolls Royce. Entonces, si usted vende Rolls Royce, evidentemente va a vender Rolls Royce, siempre y cuando importe poco Rolls Royce para los pocos consumidores. Pero no es que el mercado de vehículos sea pequeño, todo lo contrario. Todo lo contrario, habría solo que pasar por las autoferias que hay ahora mismo en el mercado, que no solo las del Banco de Reserva, sino las de otros bancos, otras entidades bancarias, que en cuestión de 72 horas te venden 2.000 y 3.000 millones de pesos en vehículos. Y que estamos, si se quiere, renovando prácticamente todo el parque vehicular del país, a pesar de que seguimos importando vehículos usados. Porque de eso también se trata, los contrastes que hay aquí. Aquí vehículos usados importamos, aparte de los nuevos, que también importamos, pero no generamos ni una bicicleta. Aquí no hay una fábrica de bicicletas. Una sola fábrica de bicicletas no hay. A nadie se le ha ocurrido que en la tanda extendida hay que poner bicicleta para que los muchachos aprendan a montar bicicleta y se ejerciten con la bicicleta. Y entonces termina uno con una fábrica de bicicleta en la que el Estado acompaña a uno y nos asociamos con los chinos, cuando no lo de Taiwán con los otros, y terminamos, al igual que con una fábrica de zapatos gigantesca, como la que hay ahora por aquí por Moca, terminamos con una fábrica gigantesca de bicicletas. ¿Por qué no? Porque no existe la cultura exportadora, ni existe el emprendimiento innovador que reta mercados y a los cuales nuestras entidades financieras apuesten, como no aportaban al productor agropecuario, pues tampoco aportan al productor de nada, y ahí nos meteríamos en otro problema del modelo. Miren, hoy vamos a estar en compañía del doctor Marcelo Puello, que no es el viceministro de Industria y Comercio a propósito de las exportaciones, gran conocedor de este tema, sino que este es el doctor en medicina, Marcelo Puello, quien es el director del Hospital General Doctor Vinicio Calventi, el de los Alcarrizos, ya le habíamos mencionado, de alguna manera iniciar un modelo de prevención del dengue, en el que la comunidad participa de manera activa en una relación bastante innovadora en el país, en tanto no todos los hospitales pues se plantearon esta estrategia propia para ayudar a prevenir y a proteger a la población que pudiera estar afectada por esto, que no es que se lleve tanta gente, porque al fin y al cabo, y esto parece grosero, pero por muerte de accidentes de tránsito
estamos hablando entre 25.000, 30.000 muertes al año. La gente no los cuenta, pero es brutal la cantidad. Aquí no hay una sola causa de muerte. Con la letalidad de la compra de vehículos, es proporcional la cantidad de muertos por accidentes de tránsito con la cantidad de vehículos que compramos, que multiplican exponencialmente, multiplican las muertes. Si compramos tantos vehículos, pues tendremos muchas muertes por ahí. Pero la realidad es que por cosas que se podrían prevenir, como podrían ser los accidentes de tránsito también, todavía se nos van dominicanos. Y aquí en esta área, pues el Hospital General Dr. Vinicio Calventi y su director, el doctor Marcelo Puello, pues han tomado la iniciativa de crear una relación, una sinergia entre el centro hospitalario y la comunidad que podría tener un impacto inmediato, territorial en esta población de esta parte del distrito o del Gran Santo Domingo. De inmediato, breve el tránsito con el doctor Marcelo Puello.